Una mujer abandonada por su familia prepara una venganza inesperada antes de su final. Luciana siempre había sido una mujer fuerte, alguien en quien los demás confiaban. Con más de 20 años de matrimonio con Jorge, había construido una vida que, aunque no perfecta, era estable y predecible. Juntos, criaron a 2 hijos, Artur y Leticia, en un hogar que ella pensaba que estaba basado en el amor, el respeto y la comprensión mutua. Durante años, Luciana había creído que, sin importar las dificultades, su familia siempre estaría unida. Pero todo eso comenzó a desmoronarse el día que recibió la noticia más devastadora de su vida: tenía cáncer terminal. Fue durante un chequeo médico de rutina cuando el doctor, con una expresión grave que ella nunca olvidaría, le comunicó que los análisis no habían salido bien. Las palabras «cáncer terminal» resonaron en su mente como un eco interminable. La vida que había conocido hasta ese momento se desvaneció en un instante, dejándola enfrentando un futuro incierto y aterrador. Aunque el mundo seguía girando a su alrededor, para Luciana, el tiempo se detuvo. No había más mañanas brillantes ni días despreocupados. Lo único que quedaba era un abismo oscuro que se abría ante ella. Al principio, Jorge intentó ser el marido comprensivo que siempre había sido. La acompañó a algunas consultas, sostuvo su mano en la sala de espera del hospital, y le prometió que estarían juntos en esta batalla, sin importar lo que viniera. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresaba, también lo hacía el cambio en Jorge. Empezó a pasar menos tiempo en casa, excusándose con compromisos laborales y reuniones interminables. Las noches se volvieron más solitarias para Luciana, quien, debilitada por la enfermedad, comenzó a notar las ausencias de su esposo con una creciente sensación de abandono. Los hijos de la pareja también mostraban su desconcierto y dolor de maneras diferentes. Artur, el mayor, se distanció emocionalmente, pasando más tiempo con sus amigos, sumergido en una vida nocturna que lo alejaba de la realidad que se vivía en su hogar. Leticia, en cambio, se encerró en su habitación, evadiendo cualquier conversación profunda o contacto con su madre. Luciana, que siempre había sido el pilar de su familia, ahora se sentía aislada, atrapada en una casa que antes había sido su refugio, pero que ahora se sentía extrañamente vacía. Con el paso de las semanas, la situación se volvió insostenible. Jorge comenzó a llegar a casa tarde, cuando ya no podía evitarlo. Su mirada, que antes era de preocupación, ahora estaba cargada de incomodidad, como si la presencia de Luciana le recordara una responsabilidad que no estaba dispuesto a asumir. Y así, noche tras noche, Luciana fue testigo de cómo el hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad se alejaba cada vez más, tanto física como emocionalmente. El momento que marcó el verdadero quiebre llegó una fría noche de otoño. Luciana, debilitada y sola en su cama, se despertó en medio de la oscuridad. El frío se había instalado en sus huesos, pero había algo más, una sensación de vacío que la asfixiaba. Extendió la mano en la oscuridad hacia el lado de la cama donde Jorge solía dormir, pero, como en tantas otras noches recientes, él no estaba allí. Un presentimiento oscuro comenzó a crecer dentro de ella mientras luchaba por salir de la cama. Sus pasos, lentos y vacilantes, la llevaron hasta el comedor, donde una luz tenue iluminaba la mesa. Allí, sobre la madera, encontró un papel doblado. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó las palabras que cambiaron su vida para siempre: no puedo más. Me voy con los niños. No puedo soportar esto. El coche se detuvo en la entrada de la casa, y Luciana, desde su silla junto a la ventana, observó con una mezcla de anticipación y amargura cómo las puertas del vehículo se abrían lentamente. Jorge fue el primero en bajar. Luciana lo vio inclinarse hacia adentro para decir algo antes de que sus hijos también salieran. Artur, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos, parecía más alto y más delgado de lo que Luciana recordaba. Leticia, por su parte, se había dejado crecer el cabello, que ahora caía en una cascada de rizos oscuros sobre sus hombros, y sus movimientos eran vacilantes, como si no quisiera estar allí. Luciana observó cada detalle, cada gesto, mientras sus pensamientos se agitaban como un vendaval en su mente.
Los tres avanzaron hacia la puerta principal con una cautela que Luciana no pudo evitar encontrar irónica. Era como si, de alguna manera, ellos supieran que no eran bienvenidos, que su regreso no estaba motivado por el amor, sino por el más frío interés. Sintió un nudo formarse en su estómago, una mezcla de tristeza y rabia que luchaba por salir a la superficie. Pero se contuvo. Había esperado este momento durante meses, lo había planificado todo meticulosamente, y no iba a permitir que sus emociones la traicionaran ahora. La puerta se abrió lentamente, y los pasos resonaron en el pasillo de madera. Luciana no se movió. Permaneció sentada en su sillón, envuelta en su manta, con los ojos fijos en la puerta del salón. Cuando Jorge apareció en el umbral, su mirada se encontró con la de él, y durante un breve instante, ninguno de los dos dijo nada. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Jorge fue el primero en romper el silencio. Luciana, comenzó, su voz sonando vacilante, como si no supiera por dónde empezar. Vinimos para ver cómo estabas. Luciana mantuvo su expresión neutral, sin dejar que su rostro reflejara la tormenta interna que la consumía. Para ver cómo estoy, pensó con amargura. Claro, viniste para eso. Pero no dijo nada. En cambio, dejó que el silencio hiciera eco en la habitación, obligando a Jorge a continuar. Nos preocupamos por ti, añadió, con un tono que Luciana supo de inmediato que no era genuino. Y los niños también. Fue en ese momento cuando Artur y Leticia aparecieron detrás de su padre, sus rostros reflejando la incomodidad de la situación. Ninguno de ellos se atrevió a acercarse demasiado a Luciana, manteniéndose a una distancia segura, como si temieran lo que ella pudiera decir o hacer. Mamá, Leticia fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Sus ojos no se encontraban con los de Luciana, y ella podía ver la culpa en su expresión. Hemos estado pensando en ti. ¿Pensando en mí? Repitió Luciana, finalmente rompiendo su silencio. Su voz sonaba más fuerte de lo que había esperado, y por un momento, pudo ver cómo Jorge se tensaba, como si temiera lo que ella pudiera decir a continuación. ¿Y qué pensaban, exactamente? Artur levantó la cabeza, y por un instante, Luciana vio un destello de algo en sus ojos, algo que podría haber sido remordimiento, pero que desapareció tan rápido como había aparecido. Él abrió la boca para responder, pero Jorge fue más rápido. Queríamos asegurarnos de que estás bien, de que tienes todo lo que necesitas. Jorge dio un paso hacia ella, pero Luciana levantó una mano para detenerlo. ¿De verdad?, preguntó, su tono cargado de una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. ¿O vinieron a ver si ya me había muerto? El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado, y Luciana pudo ver cómo sus hijos se removían incómodos, incapaces de sostenerle la mirada. Jorge tragó saliva, pero no retrocedió. No digas eso, Luciana, respondió él, tratando de mantener la calma. Sabes que nos preocupas. Luciana dejó escapar una risa seca, amarga, que resonó en la sala como un eco de todos los meses que había pasado sola, abandonada por aquellos que más amaba. No podía soportar la hipocresía en las palabras de Jorge, la manera en que intentaba disfrazar su egoísmo con una fachada de preocupación. Si realmente les preocupara, replicó ella, con la voz temblando de una rabia contenida, no me habrían dejado sola todos estos meses. No habrían huido como cobardes en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Artur, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz cargada de una mezcla de culpa y desafío. No es así, mamá, dijo, dando un paso adelante. No fue fácil para nosotros tampoco. Luciana se volvió hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Artur se detuviera en seco. ¿No fue fácil?, repitió ella, su voz casi un susurro. ¿Para ustedes? ¿Qué es lo que no fue fácil, Artur? Verme enfermar, ver cómo la vida que conocían se desmoronaba. ¿O fue difícil aceptar que no podías hacer nada para evitarlo?
Arturo apretó los puños, incapaz de responder. Sabía que su madre tenía razón, y eso lo hacía sentir aún más pequeño, más impotente. Luciana, al verlo, sintió una punzada de dolor, pero se obligó a ignorarla. Sabía que este era solo el comienzo, que había mucho más que decir, mucho más que enfrentar. Jorge, viendo cómo la conversación se salía de control, intentó intervenir. No vinimos a pelear, Luciana, dijo, tratando de sonar conciliador. Solo queríamos. ¿Qué querías, Jorge? Lo interrumpió Luciana, su voz volviéndose más fuerte, más firme. ¿Vieron que aún estoy viva y decidieron que era hora de regresar? ¿Pensaron que podían volver a mi vida como si nada hubiera pasado? No es así, insistió Jorge, pero su voz sonaba vacilante, insegura. Luciana se levantó de su silla con un esfuerzo visible, pero en su postura había una dignidad que ninguno de los tres pudo ignorar. Ella los miró a todos, uno por uno, y luego habló, con una voz que parecía brotar de lo más profundo de su ser. No sé por qué están aquí, dijo, pero quiero que sepan algo. No soy la misma mujer que dejaron atrás. Puede que esté enferma, puede que me quede poco tiempo, pero no me van a tratar como si fuera un fantasma. No permitiré que vuelvan a mi vida solo porque ahora les conviene. El peso de sus palabras cayó sobre ellos como una losa, y por un momento, nadie supo qué decir. Luciana sintió como su cuerpo empezaba a temblar, pero se obligó a mantenerse firme, a no mostrar ninguna debilidad. Sabía que esta era solo la primera batalla en una guerra que apenas comenzaba, y estaba decidida a ganarla, sin importar lo que costara. Jorge, finalmente, fue el primero en romper el silencio. Dio un paso hacia adelante, su expresión mostrando una mezcla de remordimiento y frustración. Luciana, solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme? Repitió ella, su voz llena de incredulidad. La única ayuda que necesito de ustedes es que sean honestos. Si vinieron aquí por la herencia, si solo están esperando a que muera para reclamar lo que creen que les pertenece, al menos tengan la decencia de decirlo. No me traten como si no supiera cuáles son sus verdaderas intenciones. Arturo y Leticia intercambiaron una mirada rápida, y Luciana pudo ver la vergüenza en sus rostros. Sabía que, a pesar de todo, seguían siendo sus hijos, y eso era lo que hacía que su traición fuera aún más dolorosa. Pero no podía permitirse flaquear ahora. No queríamos que te sintieras así, dijo Leticia, finalmente levantando la vista. Sabemos que cometimos errores, pero queríamos arreglar las cosas. No pueden arreglar lo que rompieron, respondió Luciana, su voz cargada de una tristeza que no pudo ocultar. Pero pueden empezar por ser honestos conmigo. Y con ustedes mismos. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez era diferente. Era un silencio cargado de una verdad que todos habían estado evitando, una verdad que ahora, finalmente, salía a la luz. Luciana sabía que aún había mucho por decir, mucho por enfrentar, pero en ese momento, había logrado lo que quería, hacer que ellos se enfrentaran la realidad de sus acciones, hacer que comprendieran el dolor que le habían causado. La tarde avanzaba, y el sol que se colaba por las ventanas comenzaba a teñir la sala de un cálido tono dorado. Luciana, sintiendo el cansancio apoderarse de su cuerpo, se dejó caer nuevamente en su sillón, sin apartar la mirada de su familia. Jorge, Arturo y Leticia permanecieron en silencio, con las cabezas bajas, atrapados en un torbellino de emociones que no sabían cómo manejar. Finalmente, Jorge se acercó un poco más, su rostro reflejando la tensión de los últimos minutos. Luciana, no queríamos que todo terminara así, comenzó, pero su voz se apagó ante la intensidad de la mirada de su esposa. Nada ha terminado, Jorge, respondió ella, su tono firme, pero con un matiz de cansancio. Esto es solo el principio. Y si realmente quieren ayudar, si realmente quieren estar aquí para mí, tendrán que demostrar que les importo. No me interesa lo que digan, y quiero ver lo que hacen. Jorge asintió lentamente, sabiendo que no había mucho más que pudiera decir en ese momento.
Los tres sabían que Luciana tenía razón, que las palabras no serían suficientes para reparar el daño que se había hecho. Arthur y Leticia intercambiaron una mirada, como buscando en el otro algún tipo de consuelo, pero lo único que encontraron fue el reflejo de su propia culpa. «Lo intentaremos, mamá», dijo Arthur finalmente, su voz más suave. «Queremos hacer las cosas bien». Luciana los observó en silencio por un largo momento, evaluando sus palabras, buscando alguna señal de sinceridad en sus rostros. Finalmente, asintió, aunque su expresión seguía siendo dura. «Eso espero, Arthur. Eso espero». Y con esas palabras, Luciana cerró los ojos por un instante, dejando que el silencio volviera a apoderarse de la sala. Sabía que este era solo el comienzo de una lucha mucho más grande, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. Había plantado la semilla de la duda y el remordimiento en el corazón de su familia, y ahora era el momento de ver cómo crecían. Jorge se levantó, y con una señal a los niños, comenzaron a moverse hacia la puerta. Ninguno de ellos dijo nada mientras salían de la casa, dejando a Luciana sola una vez más, pero esta vez, con la certeza de que su venganza apenas comenzaba. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Después de la tensa visita de Jorge y los niños, Luciana quedó sumida en un profundo agotamiento. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad, parecía haber absorbido toda la energía restante en ese breve encuentro. Sin embargo, a pesar del cansancio físico, su mente seguía funcionando a toda velocidad, repasando cada palabra, cada gesto, y las emociones que habían quedado al descubierto durante la confrontación. Sabía que no podía confiar en las promesas vacías que le habían hecho, pero al mismo tiempo, reconocía que había logrado plantarse firmemente en su posición, dejándoles claro que no iba a permitir que la manipularan. Los días siguientes transcurrieron en una rutina silenciosa. La enfermera que la asistía diariamente notó el cambio en Luciana, quien parecía más determinada, más centrada. Aunque su cuerpo seguía debilitándose, su espíritu estaba más firme que nunca. Las noches, sin embargo, eran las más difíciles. En la soledad de su habitación, los recuerdos de su vida anterior, de los momentos felices con su familia, la asaltaban sin piedad. A veces se preguntaba cómo habían llegado a este punto, cómo el amor que una vez compartieron se había transformado en una fría indiferencia. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Luciana decidió revisar algunos de los viejos álbumes de fotos que había guardado en un armario en el pasillo. Con esfuerzo, se levantó de la cama y caminó lentamente hasta el mueble. Al abrir el armario, encontró las cajas de cartón que contenían los recuerdos de su vida, fotografías, cartas, pequeños objetos que habían marcado momentos importantes. Con un suspiro, sacó una de las cajas y la llevó de regreso a su habitación. Sentada en la cama, Luciana comenzó a revisar las fotos, pasando los dedos por las imágenes que capturaban momentos de felicidad y amor. Allí estaban las fotos de su boda, el nacimiento de Arthur, las primeras vacaciones familiares en la playa. Cada imagen era un recordatorio de lo que había sido y de lo que ya no era. Pero mientras seguía pasando las páginas, se detuvo en una foto en particular, una imagen de ella y Jorge en su primer aniversario de bodas. Ambos sonreían, abrazados, con la ilusión del futuro reflejada en sus rostros. Luciana sintió un nudo en la garganta al recordar cómo había creído que estarían juntos para siempre, enfrentando cualquier adversidad. Fue entonces cuando encontró algo que no recordaba haber guardado, una pequeña caja de madera, escondida entre los álbumes. Intrigada, la abrió y encontró una serie de cartas, todas con la misma caligrafía que reconoció al instante. Eran cartas de Jorge, escritas durante los primeros años de su matrimonio, cuando solía dejarle notas de amor en cualquier rincón de la casa. Luciana comenzó a leerlas, una por una, y a medida que avanzaba en las cartas, sintió como una mezcla de nostalgia y tristeza la invadía. Pero entonces, algo llamó su atención. Entre las cartas de amor,
había una que no recordaba haber leído antes. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leerla. A medida que avanzaba en la lectura, su expresión cambió de sorpresa a incredulidad, y finalmente a una furia contenida. La carta revelaba un secreto que Jorge había guardado durante años, algo que Luciana nunca había sospechado. En la carta, Jorge confesaba una aventura que había tenido al poco tiempo de haber nacido Artur. Explicaba que había sido un error, que se había sentido abrumado por las responsabilidades de ser padre, pero que nunca había tenido el valor de contárselo a Luciana por miedo a perderla. Prometía en la carta que jamás volvería a suceder, que ella y Artur eran lo más importante en su vida. Luciana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La traición de Jorge, que creía haber comenzado con su abandono reciente, había estado allí desde el principio. El dolor que sintió en ese momento fue como una puñalada en el corazón. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado durante su matrimonio, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cuánto más había estado ocultando Jorge? ¿Cuántas mentiras más se habían tejido a lo largo de los años? Luciana sintió una oleada de ira recorrer su cuerpo, una ira que la hizo olvidar por un momento el dolor físico que la había estado consumiendo. Esa misma noche, mientras las emociones se arremolinaban en su interior, Luciana tomó una decisión. Si había algún resquicio de duda sobre lo que debía hacer, esa carta lo había disipado por completo. Su venganza no solo sería por el abandono durante su enfermedad, sino por todas las mentiras y traiciones que había sufrido a lo largo de su matrimonio. Jorge había destruido la confianza que Luciana había depositado en él, y ahora, ella iba a asegurarse de que sintiera en carne propia el peso de sus acciones. Al día siguiente, Luciana comenzó a planear con más determinación. Sabía que Jorge y los niños regresarían pronto, tal vez esperando una señal de que ella estaba dispuesta a perdonar y olvidar. Pero no tenían idea de lo que los esperaba. Con una frialdad que ella misma desconocía, Luciana comenzó a mover las piezas de su plan, contactando a su abogado y tomando decisiones que cambiarían el destino de su familia para siempre. Una semana después, Jorge llamó para avisar que él y los niños pasarían nuevamente por la casa. Luciana, con la voz tranquila y controlada, les dijo que los esperaba. Sabía que, para ejecutar su plan, debía mantener las apariencias, fingir que estaba dispuesta a hablar, a reconciliarse. Pero en su interior, la ira y la determinación se mezclaban en un cóctel explosivo que estaba a punto de estallar. El día de la visita, Luciana se preparó con esmero. A pesar de su debilidad, se arregló el cabello, se maquilló ligeramente y se vistió con su mejor ropa. Quería que la vieran fuerte, que supieran que no era la mujer derrotada que esperaban encontrar. Cuando escuchó el coche acercarse, sintió un latido de anticipación en su pecho. Se dirigió al salón, donde la luz dorada de la tarde llenaba la habitación con una calidez que contrastaba con la frialdad de sus pensamientos. Jorge y los niños entraron, y por un momento, todos quedaron en silencio, observando a Luciana. Ella les sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y los invitó a sentarse. La tensión en la sala era palpable, pero Luciana se mantuvo serena, esperando el momento adecuado para actuar. «Me alegra que hayan venido», comenzó, con una voz suave. «He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que ha pasado». Jorge asintió, intentando leer las intenciones de Luciana, mientras Artur y Leticia se sentaban en silencio, sus miradas evitando a su madre. «Yo también he pensado mucho, Luciana», respondió Jorge, con un tono que intentaba ser conciliador. «Sé que hemos cometido errores, pero quiero que sepas que estamos aquí para apoyarte». Luciana lo miró fijamente, sintiendo como las palabras vacías de Jorge solo alimentaban su determinación. «Agradezco que lo digas, Jorge», dijo ella. «Y quiero creer que es verdad. Pero hay algo que debo decirles, algo que creo que es importante que sepan antes de seguir adelante». Jorge frunció el ceño, y los niños levantaron la vista, intrigados por el tono de su madre. Luciana tomó aire, sabiendo que estaba a punto de desatar una tormenta. «He estado reflexionando sobre muchas cosas, sobre nuestro pasado,
sobre las decisiones que tomamos, continuó ella, manteniendo su mirada fija en Jorge. Y encontré algo que cambió por completo mi perspectiva. El rostro de Jorge se tensó, y Luciana supo que él empezaba a intuir lo que venía. Con una calma inquietante, Luciana sacó la carta que había encontrado la noche anterior y la colocó sobre la mesa. ¿Reconoces esto, Jorge?, preguntó, su voz fría como el hielo. Jorge palideció al ver la carta. Arturo y Leticia miraron a su padre, confusos, mientras él extendía una mano temblorosa hacia el papel. Luciana, yo. No digas nada, lo interrumpió ella. Solo léela. Jorge tomó la carta y comenzó a leerla, su rostro reflejando una mezcla de horror y desesperación. Arturo y Leticia, incapaces de soportar el silencio, se inclinaron hacia adelante, intentando ver lo que su padre sostenía. El tiempo pareció detenerse mientras Jorge leía cada palabra, sus ojos llenándose de angustia. Cuando finalmente terminó, dejó caer la carta sobre la mesa, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Luciana lo observó con una expresión implacable. Así que, Jorge, quiero que sepas que todo lo que has hecho, todo lo que me has ocultado, no quedará impune. Voy a asegurarme de que pagues por cada mentira, por cada traición. No me importa cuánto tiempo me quede, voy a dedicar cada momento a hacerte enfrentar las consecuencias de tus acciones. Arturo y Leticia miraron a su madre, horrorizados, sin entender del todo la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero Luciana no necesitaba que lo comprendieran en ese momento. Sabía que, con el tiempo, todo se aclararía. Por ahora, lo importante era que Jorge había visto la verdad, que sabía que su fachada de esposo arrepentido se había desmoronado por completo. Ahora, si no tienen nada más que decir, concluyó Luciana, con una voz tan cortante como el filo de una navaja, creo que es mejor que se vayan. Tengo mucho que hacer. Jorge, aún aturdido por la revelación, asintió lentamente y se levantó. Arturo y Leticia lo siguieron, todavía en shock. Mientras se dirigían hacia la puerta, Luciana los observó marcharse, sintiendo una extraña satisfacción. Sabía que había comenzado algo que no tenía vuelta atrás, y estaba lista para enfrentarlo con todo lo que tenía. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Luciana dejó escapar un largo suspiro y se recostó en su silla. Había mucho más por hacer, pero por primera vez en meses, sentía que tenía el control de su vida nuevamente. La batalla apenas comenzaba, y ella estaba dispuesta a luchar hasta el final. Luciana se encontraba nuevamente en su cama, agotada pero con una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Había enfrentado a Jorge y a sus hijos con una franqueza que nunca pensó que sería capaz de desplegar. A pesar del dolor físico que la acosaba constantemente, su mente estaba más aguda que nunca, y sabía que cada palabra que había pronunciado resonaría en sus corazones durante mucho tiempo. Sin embargo, quedaba mucho por hacer. La batalla no estaba ganada aún, y Luciana era consciente de que no podía confiar en la aparente derrota de Jorge. Él había sido un maestro de la manipulación durante tantos años, ocultando secretos que habían destrozado la confianza que ella alguna vez depositó en él. La carta que había encontrado, confesando su infidelidad, no había sido el único golpe que su corazón había soportado. Había más, mucho más que desconocía, pero que intuía que existía en las sombras de su matrimonio. Durante los días siguientes, Luciana se enfocó en su plan final, uno que sellaría el destino de Jorge y aseguraría que su legado fuera uno de justicia y no de sumisión. Con la ayuda de su abogado, comenzó a revisar cada detalle de su testamento, asegurándose de que todo estuviera en orden, pero también agregó algo más, un conjunto de instrucciones específicas que cambiarían el curso de las cosas tras su partida. Una tarde, mientras el sol caía lentamente, llenando la habitación con una cálida luz dorada, Luciana llamó a su abogado a la casa. Quería que todo se discutiera en persona, que no quedara lugar para malentendidos. El abogado llegó puntualmente, consciente de la gravedad de la situación. Se sentaron juntos en la sala, rodeados por los papeles que definirían el futuro después de la muerte de Luciana.
Quiero asegurarme de que todo esté claro, comenzó Luciana, su voz débil pero firme. No puedo permitir que nada se salga de control después de que me haya ido. Jorge y mis hijos deben entender que sus acciones tienen consecuencias, y quiero que esas consecuencias se sientan de inmediato. El abogado asintió, tomando notas mientras Luciana detallaba sus últimas voluntades. Quería que la casa, sus ahorros, y cualquier otro bien que quedara, fueran donados a organizaciones benéficas que ella misma había seleccionado. Quería que Jorge y los niños se quedaran con lo mínimo indispensable, lo justo para que entendieran que la vida no se puede vivir sin integridad, que el dinero no compra la felicidad ni el amor verdadero. Además, quiero que se les entregue esta carta a cada uno de ellos, dijo Luciana, entregando 3 sobres al abogado. No quiero que las lean hasta que yo ya no esté. En ellas, les explico todo, lo que siento, lo que me hicieron, y lo que espero que hagan después de mi partida. No quiero que esto quede en el aire, quiero que enfrenten la realidad de sus actos. El abogado aceptó los sobres, reconociendo la seriedad de la tarea que se le había encomendado. Había trabajado con Luciana durante muchos años, y aunque siempre la había respetado como cliente, en ese momento sintió una profunda admiración por su valentía y determinación. Señora Luciana, puedo asegurarle que todo se hará según sus deseos, dijo el abogado, mirándola a los ojos. No dejaré que nada de esto se desvíe de lo que usted ha planeado. Luciana asintió con una pequeña sonrisa, agradecida por el apoyo de alguien en quien podía confiar. Sabía que su tiempo se agotaba, pero también sabía que estaba dejando todo en buenas manos. Días después, cuando Jorge y los niños llegaron nuevamente a la casa, fueron recibidos por un ambiente que se sentía diferente. Luciana había cambiado la disposición de los muebles, había encendido velas en la sala, y la luz que entraba por las ventanas creaba un contraste con la seriedad de lo que estaba a punto de suceder. Los 3 entraron con cautela, notando que Luciana parecía más frágil, pero también más determinada que nunca. Ella los invitó a sentarse, y aunque los saludó con cortesía, no había calidez en su voz. Me alegra que hayan venido, comenzó, sin preámbulos. Hay cosas que deben saber, y es mejor que lo escuchen de mí antes de que sea demasiado tarde. Jorge frunció el ceño, preocupado por el tono de Luciana. Arturo y Leticia intercambiaron una mirada nerviosa, sin saber qué esperar. He estado reflexionando mucho sobre lo que ha pasado en nuestra familia, sobre lo que ha llevado a que estemos donde estamos ahora, continuó Luciana, su voz calmada pero firme. Y he llegado a la conclusión de que ya no puedo seguir viviendo en el engaño. No puedo seguir fingiendo que las cosas pueden volver a ser como eran antes, porque no pueden. Y no deberían. Arturo intentó decir algo, pero Luciana lo detuvo con un gesto. Déjame terminar, Arturo. Necesito que escuchen esto sin interrupciones. Arturo cerró la boca y asintió, hundiéndose en el sillón. Durante todos estos años, he soportado muchas cosas. He visto cómo nuestra familia se desmoronaba, he visto cómo se alejaban de mí cuando más los necesitaba, y he descubierto verdades que nunca imaginé que tendría que enfrentar. Pero lo más importante es que he aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. Y eso es algo que quiero que ustedes también aprendan, aunque sea a través del dolor. Jorge se removió incómodo en su asiento, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. He hecho algunos cambios en mi testamento, dijo Luciana, observándolos atentamente. Y quiero que sepan que estos cambios no son una represalia, sino una lección. Quiero que entiendan que el dinero, la propiedad, todo eso no tiene valor si se obtiene a costa de la integridad y el amor verdadero. Arturo y Leticia la miraron con sorpresa, mientras Jorge apretaba los puños, sabiendo que no había nada que pudiera decir para cambiar lo que estaba a punto de suceder. He decidido donar la mayoría de mis bienes a organizaciones que realmente los necesitan, continuó Luciana. Organizaciones que trabajan para ayudar a personas que, como yo, han sufrido y que necesitan apoyo. Quiero que mi legado sea uno de justicia, de ayuda a los demás, no de riqueza material. La reacción fue inmediata. Arturo y Leticia intentaron protestar, pero Luciana levantó una mano,
silenciándolos. No estoy haciendo esto para castigarlos, dijo, con una tristeza palpable en su voz. Lo hago porque quiero que aprendan, porque quiero que entiendan que lo más importante en la vida no es lo que posees, sino cómo vives, cómo amas, cómo cuidas a los que te rodean. He fallado en enseñarles eso, y por eso les dejo esta última lección. Jorge permaneció en silencio, sabiendo que cualquier intento de persuadir a Luciana sería inútil. Ella había tomado su decisión, y no había nada que él pudiera hacer para cambiarla. «Hay algo más», dijo Luciana, sacando los sobres que había preparado. «Quiero que cada uno de ustedes lea esto después de que me haya ido. No antes. Aquí están mis pensamientos, mis sentimientos, y lo que espero que hagan después de mi partida». Les entregó los sobres, y cada uno los tomó con manos temblorosas. Sabían que lo que contenían esas cartas no sería fácil de leer, pero también sabían que no podían ignorar las palabras de Luciana. «Quiero que me prometan que cumplirán mis deseos», dijo Luciana, mirándolos a los ojos. «Que respetarán lo que he decidido y que aprenderán de esto». Arturo y Leticia asintieron lentamente, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Jorge, con la voz quebrada, también asintió, sabiendo que no tenía más opción que aceptar lo que Luciana había decidido. «Gracias», dijo Luciana, dejando escapar un suspiro. «Ahora, si me disculpan, estoy muy cansada. Necesito descansar». Los tres se levantaron en silencio, sabiendo que probablemente sería la última vez que verían a Luciana con vida. Mientras se dirigían hacia la puerta, ninguno de ellos se atrevió a mirar hacia atrás. Sabían que lo que habían hecho, y lo que ahora enfrentaban, los acompañaría por el resto de sus vidas. Luciana los observó marcharse, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había hecho lo que debía, había enfrentado sus miedos y había tomado el control de su destino. Ahora, estaba lista para lo que viniera, sabiendo que había dejado un legado de justicia y verdad. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Luciana cerró los ojos por última vez, rodeada por la calma de saber que su misión estaba completa. Su historia, aunque marcada por el dolor y la traición, terminó con una victoria silenciosa pero poderosa, una que resonaría en los corazones de aquellos que la conocieron, y que sería recordada como un ejemplo de fortaleza y dignidad en medio de la adversidad. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.